En un mundo en donde las conexiones familiares son bien importantes y fundamentales, la profecía de que el corazón de los hijos volverá hacia sus padres que se encuentra en Malaquías y en Doctrina y Convenios 2 es especialmente significativa. José Smith recibió revelación que lo guiaron a restaurar el Evangelio y también a fortalecer los lazos familiares y al principio que hoy aplicamos a través de las ordenanzas del templo. Al participar en estas ordenanzas, nosotros cumplimos con las profecías que se dieron hace cientos de años y también en la restauración del Evangelio a través del profeta José Smith. Y esto nos ayuda a unir nuestras familias que estamos por formar, tanto con aquellos seres muertos que estuvieron antes que nosotros. Esto nos invita a ser instrumentos en la obra del Señor y poder cumplir esta divina promesa. Bienvenidos al episodio 4. Ya terminamos casi enero, Eduardo. Así es. ¿Okay? Y el día de hoy vamos a estudiar la lección de Ven, sígueme, que se encuentra programada para el 20 al 26 de enero. El corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. Esto es Doctrina y Convenios 2 y José Smith Historia del 1, José Smith capítulo 1, del versículo 27 al 65. Está larguito, pero está bueno. Y gracias por acompañarnos en esta ocasión. Les recordamos que el propósito de este podcast es de que ustedes puedan ser inspirados a través de nuestros comentarios, pero recordarles que este no es un sustituto de lo mero bueno, de su propia experiencia al leer las Escrituras, ¿no? Y también, Eduardo, creo que tampoco es un sustituto a solamente escuchar nuestras historias o nuestras experiencias, sino también a escribirlo en la aplicación de la biblioteca. Es cierto, es cierto. Muy bien, pues vamos a comenzar. Me encanta este tema que dice: Dios tiene una obra para que yo lleve a cabo. Y aquí ahorita poniéndonos en el contexto, ya habían pasado 3 años desde la gran experiencia que había tenido José. Y entonces yo creo que todos estamos en este punto, Adrián, donde nos llegan esas preguntas que todas las civilizaciones se han hecho, ¿no? ¿Existí antes de nacer? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué pasa? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Qué pasa después de esta vida, no? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? Exactamente. Entonces, me gusta mucho este tema donde dice: Dios tiene una obra para mí también, ¿no? Esa es la pregunta que se hace. Y algo que me encanta aquí, por ejemplo, las experiencias que tiene José, me deja pensando bastante, porque hay que recordar que él era pues un jovencito, ¿no? Él era un jovencito con una experiencia única. Y sin embargo, fíjate, lo que leemos en el 28 es algo que muchas personas también pueden sentirse identificadas. Porque dice que él dice: teniendo pocos años y perseguido por aquellos que debieron haber sido mis amigos, y haberme tratado con bondad, y que si me creían engañado, debieron haber procurado de una manera apropiada y cariñosa rescatarme, dice, ¿no? O sea, es decir, podemos estar en un punto donde, ¿sabes qué? Yo no creo lo que tú crees, o no apoyo lo que tú apoyas, pero las formas tienen mucho que ver, ¿no? Y creo que ese es el punto que a él le dolió más. No tanto que no le creyeran, sino los ataques, ¿no? Así es. Ahora, aquí viene una pregunta. Entonces, ¿cómo tratamos a quienes nosotros pensamos que están actuando mal? ¿Qué hacemos normalmente? Es una pregunta que yo creo que vale la pena reflexionar, porque como padres vamos a enfrentarnos a errores o a lo que nosotros creemos que pueden ser errores de nuestros hijos. Y el temor se puede apoderar de nosotros. Y con tal de cortar el error de tajo, podemos violentarnos, podemos ser insensibles. Me gusta mucho una teoría que dice que cuando vas a hablarle a un niño más chiquito, de estatura que tú, te tienes que sentar para poder verle a los ojos. Y entonces ahí te cambia completamente la perspectiva. Porque puedes hablar con un tono fuerte, con un tono de mando,
mientras estás viendo a la persona hacia abajo. Y es muy intimidante para la persona que tiene que ver para arriba. Pero si hablas con tu hijo viéndolo a los ojos, no solamente tú bajas tu nivel, sino que elevas el de él. Y eso puede ayudarnos a tener una conversación de corazón a corazón. Yo creo que José, había sido inspirado por un pastor metodista para irse a orar y recibir esta gran revelación. Supongo que él fue y le contó como su mentor, como su inspiración, esta experiencia y al verse agredido, pues se sintió mal, ¿no? Como decimos aquí, se puso triste. Y luego, sobre todo en una edad donde estamos buscando encajar, donde estamos buscando ser parte de una comunidad, de un grupo, ¿no? Y de hecho va ligado a lo que dice después. Dice, me vi sujeto a toda especie de tentaciones y juntándome con toda clase de personas, frecuentemente cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades de la juventud, ¿no? Entonces, dice él que si bien no era algo grave ni nada, dice, no correspondía a la conducta que había de guardar uno que había sido llamado por Dios como yo. Y aquí fíjate que viene un tema muy interesante porque es algo que como padres repetimos, ¿no? El que con lobos anda, a aullar se enseña. Fíjate, Eduardo, el otro día platicaba con un muy buen amigo nuestro y él me expresaba la preocupación de que había visto a jóvenes de nuestra área, hijos de líderes, que de repente en una plática, en un juego de fútbol o en un X momento de alguna actividad, los veía que todo bien, había algo que no encajaba y explotaban. Y entonces en ese explotar, en algunas ocasiones, ellos maldecían o hablaban palabras altisonantes. Y entonces, pues, nuestro buen amigo se acercó conmigo y me decía, ¿cómo podemos ayudar a estos jóvenes para que no pase eso? Y me dejó a mí bien preocupado, porque pues son nuestros jóvenes, ¿verdad? Y entonces cuando estaba leyendo esta lección, esta parte de la lección, me di cuenta que José Smith también cometía imprudencias propias de su edad. Yo no estoy diciendo que José Smith maldecía, ¿verdad? Ni que explotaba. Pero de alguna manera, y sin justificar el comportamiento equivocado, la edad y los errores te van ayudando a madurar. Claro. Y no por eso significa que el futuro que tienes dentro de la iglesia o dentro de los convenios de Dios están mal. Claro, tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a controlar su carácter. Tenemos que enseñarles a no maldecir, a amar a su prójimo. Pero también hay que amarles y hay que tener un poco de tolerancia. Todos vamos a cometer errores. Y porque si no, fíjate, pasa lo que dice en el versículo 29. Puedes leer la primera parte. Como consecuencia de estas cosas, solía sentirme censurado a causa de mis debilidades e imperfecciones. Así es. Entonces, también llega un punto donde pueden sentirse nuestros jóvenes cohibidos o ya no quieren ni siquiera decir nada. No, pues es que lo me va a regañar el Adrián o algo así, ¿no? Entonces... De hecho. Entonces, de por sí, por ejemplo, pecar nos hace sentir indignos. Entonces, lo que menos queremos es estar expuestos y nos retraímos, por así decirlo, ¿no? Entonces, me gusta a mí una experiencia que tuve. En una ocasión hubo una conferencia de jóvenes y entonces las cosas salieron muy distintas a lo que yo tenía en mente. ¿Como joven o como líder? Como líder, perdón, okay. Como líder. Entonces yo tenía una idea y los jóvenes andaban por otro lado y corriendo y todo. Y entonces yo me acuerdo que le dije al presidente, le digo, es que andan para arriba y para abajo y andan haciendo otras cosas, nosotros tenemos un plan. Y luego se queda así muy serio y luego me dice, ¿y están rompiendo algún mandamiento? No, le digo. Entonces no hay problema, dice. Si Dios hubiera querido que actuaran como adultos, serían adultos. Pero ellos actúan como jóvenes porque tienen un cuerpo de joven. Wow. Entonces dije yo, bueno, pues que sigan corriendo. pero vamos a lo que tú dices, ¿no? Y
Pero después de eso, fíjate que me encanta más adelante dice, yo me lo imagino a él consciente de sus debilidades, imperfecciones, cómo eso te hace sentir. A veces ya no quieres ir a la capilla, o no quieres porque no puedes participar de la Santa Cena o algo así, ¿no? Pero dice él, entonces pensando en esto me puse a orar pidiéndole a Dios Todopoderoso perdón de todos mis pecados e imprudencias y también una manifestación para saber de mi condición y posición ante Él. ¿Qué te hace pensar esa expresión? Bueno, definitivamente José Smith tuvo una madurez espiritual después de la primera visión. Él era ya un joven diferente y sentía una responsabilidad ante Dios. Entonces el hecho de que él fuera y pidiera perdón por sus pecados sin el conocimiento doctrinal que hoy nuestros jóvenes tienen, sin las clases de seminario, sin las clases con el obispo, sin las reuniones semanales, y que ya sintiera esa necesidad, nos dice mucho de su carácter, ¿no? Nos dice mucho de quién es y de lo que se estaba convirtiendo. Y bueno, este también es un enfoque práctico de las escrituras que podamos aprender. Vamos a cometer imprudencias correspondientes a nuestras edades. Nuestros jóvenes van a cometer imprudencias, pero siempre la fuente a la que tenemos que recurrir es a través del arrepentimiento, y todo comienza con una oración. Y reforzando eso, siempre somos dignos de orar. Siempre. Tú puedes estar en lo peor. Y ese es un muy buen ejemplo de esto. Siempre somos dignos de orar y empezar entonces ese camino de la reconciliación que dicen las Escrituras. Tenemos que estar reconciliados con Dios. Y José lo hizo de una manera espléndida, como dices tú, sin tener así las pautas, ¿no? Pero es bien curioso porque Satanás, por ejemplo, nos juega al revés, porque él primero nos dice que no pasa nada. No pasa nada, todo el mundo lo hace. Y una vez que tú cometes el error, te dice, ¿cómo es que tú hiciste eso? Si tú eres el llamado, ¿no? Entonces, siempre nos invita, el espíritu malo invita a no orar, dice la Escritura. A no sentirte digno de hacer una oración. Y para terminar, fíjate, me gusta mucho al final, en el 33, cuando dice que llega Moroni, llega como una respuesta, ¿no? Y le dice, Dios tenía una obra para mí, y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal. ¿Y cómo es que se ha cumplido esta escritura? Bueno, pues hay infinidad de escritos, hay infinidad de podcasts y de libros y lo que tú quieras, ¿no? Pero algo que me gusta a mí, que viene también como parte de esta lección, es un ejemplo de lo que dice Elder Stevenson. Cuando dice que cuando nosotros venimos a Cristo y ayudamos a los demás, participamos en la obra de salvación y exaltación, que antes se le llamaba las 3 misiones de la iglesia, algo así, ¿no? Pero ahora ya es esto. Y es básicamente donde todos los llamamientos y todo lo que hacemos converge, todo se une en esto, y es vivir el Evangelio de Jesucristo, cuidar del necesitado, invitar a todos a recibir el Evangelio y unir a todas las familias por la eternidad. Todo lo que hacemos, y gracias a esta restauración, va apuntado a eso. Esa es nuestra misión. Si nosotros queremos saber cuál es la misión que Él tiene para mí, es esa. Y yo creo que si hacemos un análisis, todos hemos tenido alguna experiencia con eso. A lo mejor alguien nos ha invitado a vivir el Evangelio, a lo mejor hemos cuidado de un necesitado, a lo mejor alguien ha cuidado de nosotros de alguna manera, a lo mejor alguien me compartió el Evangelio, a lo mejor yo ya lo compartí con alguien, igual con lo otro, ¿no? Pero yo creo que a medida que nosotros entendamos quiénes somos, por qué estamos aquí a la luz del Evangelio, vamos a entender cuál es nuestra misión. Y nuestra misión es seguirle. Y es muy importante, Eduardo. Hay una línea en una película que dice que todo lo que Satanás necesita es que un hombre bueno no haga nada. No necesita que hagamos algo malo. Solamente necesita que no hagamos nada. Y
Muchas veces me gusta una línea del manual que dice, es posible que a veces sientas que el Señor no puede valerse de ti debido a los errores cometidos. Ujú. Satanás está tratando de que no hagamos nada. ¿Ok? Y entonces, yo creo que de la experiencia de José Smith podemos aprender que siempre podemos pedir perdón a través de una oración. Y esa no fue la única, ¿eh? Vienen más. Vienen más imprudencias que cometió él y que seguramente vamos a cometer nosotros. Así Pero es. a través del perdón podemos regresar a la senda y volver a ser una herramienta en la mano de Dios. Así es, exactamente. Cuando las personas les preguntan qué es lo más significativo en la vida, la mayoría de ellas ponen a la familia en primer lugar. Esto incluye tanto a los que están vivos como a los que han fallecido. Por supuesto, cuando morimos, no dejamos de existir, seguimos viviendo al otro lado del velo. Nuestros antepasados, que aún están muy vivos, merecen ser recordados. Recordamos nuestro legado mediante historias orales, registros de clan y relatos de familia, monumentos o lugares conmemorativos, celebraciones con fotos, comida u objetos que nos recuerdan a nuestros seres queridos. Piensen en dónde viven. ¿No es maravilloso cómo su país y comunidad recuerdan y honran a los antepasados, a la familia, a personas que han servido y se han sacrificado? Bueno, Eduardo, entonces estamos viendo que tenemos que arrepentirnos y tenemos que procurar estar trabajando en el reino de Dios. Y el segundo tema que vamos a analizar de 4 o 5 que menciona el manual es Dios me prepara para trabajar en su reino. A pesar de mis debilidades, a pesar de mis errores, de alguna manera Dios me va a preparar para que pueda serle útil. Porque veíamos la vez pasada que Él se vale de lo débil, Afortunadamente. ¿ok? Para formar su reino. Entonces, hay que recordar que José Smith, después de la primera visión, pasaron algunos años cuando pudo ver las planchas por fin. Él, la primera vez que vio las planchas, tenía 17 años nada más. ¿Cuál era tu principal preocupación, Eduardo, a los 17 años? Tener suficientes monedas para jugar las maquinitas Ok. o algo así, ¿no? Terminar la prepa. Sí. Ok. Ya Él andaba de no. novio yo ahí con la Diana. Ya andaba, la Diana ya andaba en escena. Tenía otros problemas yo ahí. Tenías otro oro, otras planchas de oro. José Smith tuvo la oportunidad de ver las planchas por primera vez a los 17 años. Sin embargo, no se le permitió tomarlas o llevárselas hasta 4 años después. Curiosamente, cuando ya era mayor de edad en el país donde vivía, a los 21 años de edad. ¿Ok? Y entonces es importante que nosotros averigüemos lo que sucedió durante ese tiempo en la vida de José Smith. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Dios lo dejó solo, permitió que aprendiera de sus experiencias, le siguió ministrando. Y este es un sentimiento muy personal. José Smith, después de la primera visita del ángel Moroni, quería saber qué más seguía. En la primera visión lo habían dejado con la idea de no te unas a ninguna iglesia, venimos después o recibirás más información. Vino el ángel Moroni, se le apareció 3 veces. ¿Y después de qué manera siguió recibiendo preparación? Bueno, yo creo que es importante entender que el Señor nos prepara constantemente para lo que vamos a hacer. José Smith, recibía visitas anuales del ángel Moroni que le proporcionaban guía y preparación para su misión futura. No tenemos un registro exacto de qué es lo que le decía o exactamente cómo lo preparaba, pero sabemos que fueron fundamentales para que José Smith formara su carácter, desarrollara su fe y también tuviera un sentido de responsabilidad. Yo creo que ahí, fíjate, debe ser algo. Si te fijas, hay muchas cosas en el Evangelio que son secuenciales, ¿no? Por ejemplo, la doctrina de Cristo es primero la fe, luego el arrepentimiento, luego el bautismo. Y hay otros convenios, si te fijas, también en el templo tiene su orden. Yo creo que, yo me imagino, ¿no?, que él debe haber recibido ciertas tareas, ciertos principios que tenía que dominar primero como un fundamento, porque a mí me encanta saber que nuestro Padre Celestial
fue enseñándole gradualmente. No fue Línea algo por línea. línea por línea, porque así es como el Salvador mismo aprendió. O sea, ese es el modelo correcto, ¿no? Y eso te dice mucho cuando nosotros nos toca trabajar o servir con personas que vienen de diferentes contextos. Somos así, somos de darles línea por línea, o nos frustramos porque no hacen todo lo que deben de hacer, ¿no? Así es. Y además de estas enseñanzas que tenía por parte del Ángel Moroni, en la vida diaria de él, enfrentaba desafíos. Vamos a recordar un poquito el contexto de la situación que estaba viviendo la familia Smith. Uh-huh. Eran granjeros pobres, y eran granjeros pobres que rentaban tierra. Y eran un chorro. Y eran muchos. Entonces, definitivamente no había abundancia en su casa. A José Smith se le acusa de ser un buscador de oro. Es una de las cosas que se hablan de mal para él. Y vamos a hablar un poquito más en otras lecciones específicamente de esa característica. Pero la tentación de buscar riquezas materiales, por ejemplo, lo llevaron a comprender la importancia de poner las cosas de Dios, es decir, las cosas espirituales, sobre las cosas temporales. Primero. El tiempo que él dedicaba o que tuvo que dedicar después para poder traducir las planchas, poder hacer la traducción y la transcripción, pues era tiempo que no trabajaba. Y como tú y como yo, si no trabajamos, pues no comemos. Entonces, él tuvo que desarrollar durante estos 4 años, entender específicamente que debemos de poner el reino de Dios primero, aunque nuestras necesidades temporales. ¿Ok? En cuanto a ti, Eduardo, ¿puedes recordar alguna experiencia o algún desafío que tuviste o que has tenido que te prepararon para algo después? Yo creo que se me dio un llamamiento muchas veces para que pudiera entenderlo o entender la magnitud. Y hoy en día, gracias a esas experiencias, algunas buenas y algunas malas, he podido valorar la importancia que tiene ese llamamiento. Es decir, antes me tocaba por trabajo, me tocaba andar en varios lugares y me era frustrante cuando llegaba. Le vamos a dar un llamamiento y es el mismo del que venía huyendo de otra ciudad. Pero con el tiempo el Señor me dio experiencias, al igual que José Smith, algunas buenas, algunos errores míos que me dolieron, pero me ayudaron a entender y valorar que los llamamientos son inspirados por el Señor y normalmente no va a ser lo más cómodo para ti. Okay. Entonces, a punta de trancazos aprendí. A punta de trancazos. Yo también quiero compartirles algo. Nunca es bueno comentar los pecados o los errores pasados, pero todos tenemos un Goliat al cual nos enfrentamos, ¿verdad? Todos tenemos un pecado favorito hasta que entendemos la doctrina. En mi caso, había algunas situaciones en las que yo sabía que estaba incorrecto lo que hacía y sin embargo lo hacía. Y entonces, después de que yo cometía este error o este pecado, y había una consecuencia independientemente de aquel error, yo sentía que era un castigo de Dios. Más que un castigo, sentía que no me encontraba protegido por la divina providencia y entonces era susceptible a los golpes del mundo. Posteriormente, cuando por fin ya pude vencer a este Goliat, he seguido teniendo consecuencias en mi vida. Pero esas consecuencias las tomo muy diferente. La forma en que yo visualizo esos problemas ya no son como es un castigo, es un regaño, es una llamada de atención. Siento que un problema es una oportunidad para resolver algo. Así es. Entonces, el sentimiento que tengo me ha ayudado a esto. Y creo que Dios me ha ayudado a través de esas experiencias a prepararme para entender que me porte bien, me porte mal, la vida me va a dar situaciones,
pero prefiero tener el espíritu para poder resolverlas y sentirlas como desafíos Sí. en vez que como castigo. Yo escuché eso de una autoridad cuando decía que tienes que tener esa reserva espiritual porque los momentos malos van a llegar, te portes bien o te portes mal, ¿no? Pero qué diferencia va a ser cómo los vas a enfrentar. Exacto. Con la perspectiva correcta o frustrado, y el camino que vas a obtener, la ruta va a ser muy diferente en ambos casos, ¿no? Pero aquí lo importante, lo que quiero resaltar es que las experiencias personales que vamos teniendo, tanto positivas como negativas, nos están preparando para Así es. responsabilidades futuras. A lo mejor aquel diácono que recibe la asignación de visitar a una viuda y de llevarle los sacramentos, el Señor lo está preparando para que desarrolle un amor por las personas de la tercera edad y que cuando le llamen de obispo pueda amar a sus viudas. No sé, es un ejemplo que se me está ocurriendo. El presidente Russell M. Nelson ha dicho: la obra del templo es una obra de amor, es una obra de retención que nos permite unir a las familias por siempre. Esta cita nos recuerda que al igual que José, podemos prepararnos para obras importantes a través de nuestras experiencias diarias. ¿Ok? Entonces, bueno, Eduardo, ¿qué consejo nos darías para mantener la fe y perseverar en nuestra propia preparación para servir, especialmente cuando enfrentamos desafíos o dudas? A mí lo que me ha ayudado mucho es entender la naturaleza de Dios. Es decir, cuando tú entiendes el propósito del por qué estás aquí, Uh-huh. y no agarras como personal las cosas difíciles que suceden, pues, ¿no? Cuando tú no sientes que Dios está en tu contra, cada oportunidad que tú tienes, eventualmente te vas a dar cuenta por qué viviste tal cosa. Y a veces pueden ser tragedias incluso, a veces pueden ser, como dices tú, ¿no? Esas oportunidades chiquitas tal vez de hacer algo. Más adelante vas a ver, qué bueno que me pasó esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos un amigo en común que él comentaba que él tuvo la pérdida de un familiar. Entonces, por mucho tiempo, él estaba pensando, o sea, qué raro, dice, ¿no? Que perdí a este ser querido pues a una edad joven. Pero él siguió adelante, todo bien. Pero digo, había como que en su mente esa... no tan satisfecho, ¿no? Y entonces, años después, conoce a una joven que sufrió lo mismo. Y entonces, de todas las personas que estaban ahí, él es el que le pudo decir exactamente lo que ella necesitaba, porque él lo había vivido también. Entonces dice, ahí me di cuenta por qué yo tuve que pasar por esto para poder ayudar específicamente a esta persona. Entonces, hay muchas circunstancias así, ¿no? Okay. Entonces, la siguiente pregunta o la siguiente reflexión es: ¿qué estamos experimentando actualmente? ¿Y para qué nos va a servir esto que estamos viviendo? Yo creo que a veces no sabemos. Yo creo que no, pero creo que si nosotros recibimos esos desafíos con esta mentalidad de, bueno, me quedé sin chamba, me quedé sin trabajo. Uh-huh. ¿De qué me va a servir en el futuro haberme quedado sin trabajo el día de hoy? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi llamamiento? ¿Qué llamamiento o qué responsabilidad me va a dar Dios para que yo pueda hacer esto? Entonces, es bien importante que nosotros estemos siempre escribiendo un diario, estemos analizando, estemos orando en voz alta para poder escucharnos nosotros mismos y poder analizar esta situación de la vida. Yo quiero invitarlos a todos a que tengamos un ejercicio. Esto es hacer un repaso de lo que pasó el día de hoy. Todas las noches hay que sentarnos, hay que hacer un repaso. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Y qué consecuencias hubo? ¿Y de qué manera esto me puede ayudar? Sí, porque yo a veces, fíjate que me pongo a leer así el diario. A veces lo tengo un mes ahí, ¿no? Que no escribí nada y luego regreso y me voy para atrás
y encuentro situaciones, maneras de pensar que yo tenía y digo, no, yo estaba mal en ese momento, ¿no? O sea, o no sabía muchas cosas buenas que iban a venir. Entonces, sí es muy saludable eso, fíjate, ese ejercicio que tú dices. Y más allá, para terminar, yo creo que la visión no solamente debe de ser cómo me va a ayudar esta visión a servir a Dios en un futuro, sino qué consecuencias va a tener en mi eternidad. ¿Okay? Así es. Elder Oaks decía o dice, debemos mantener una perspectiva del Evangelio que nos ayuda a ver el valor de la familia eterna y nuestra participación en ella. Espero que esta conversación nos inspire a todos a fortalecer nuestra fe y a prepararnos para servir a Dios y a los demás. Y bueno, Eduardo, la lección presenta algunos puntos más interesantes también que creo que es importante que las familias estudien en su casa. Habla también de que el Señor envió al profeta Elías para volver el corazón a nuestros antepasados y experiencias muy bonitas y palabras interesantes para reflexionar como plantar corazón, volver y la misión de Elías. ¿Quién es Elías? ¿Quién es Elías el profeta? Y vale la pena, como mencionaste ahorita, tener un estudio personal y tener un estudio familiar para poder llegar bien preparados a nuestra lección en la iglesia. Sí, y recordar que las experiencias que tuvo José, todo tipo de tentaciones, ¿no? Me gusta cuando dice que el Señor le dice es en el 60, cuando dice que en cuanto tuvo las planchas, hubieron muchos intentos de quitárselas. Y el Señor le dijo que no cayera en la tentación de venderlas, ¿no? Porque había necesidad. Pero fíjate que saqué unos números y según los registros, las planchas pesaban como unas 60 libras, ¿ok? Planchas de oro. 60 libras son... De 40 a 60 libras. Pues ponle que de 20 a 30 kilos. Entonces, sacando la estadística de cuánto costaba la onza de oro en esa época, haz de cuenta que en esos tiempos José tenía $350,000. De aquellos tiempos. De aquellos tiempos. Wow. Y el salario de un granjero podría ser unos $40 al mes. Entonces, imagínate. Era rico. Era rico. Millonario. Entonces, le podía dar una granja a cada quien ahí de su familia y le sale sobrando, ¿no? Oye, eres bueno con esos datos. Hoy Eduardo me mandó un mensaje y me dice, solamente para que sepas, Martín Harris empezó a financiar el Libro de Mormón a la edad que tú tienes hoy, Adrián. Ok. Es que luego lo vemos en las imágenes como grande, viejito. Pero en esa época... Chavalón de 44 años. ¿Tienes 44 tú? Cumplo el 24 de enero. Ok. Muy bien. Entonces, a lo que voy es... no es ajeno lo que vivimos a lo que vive un profeta. No los vemos a veces tan diferentes, pero ellos sufren lo mismo. Entonces, cuando ellos nos hablan, debemos entender que ellos están hablando no en una posición diferente, sino ellos son como nosotros también. Entonces vale la pena, como dices tú, estudiar y darnos cuenta de lo que vivía José Smith, porque al final su historia es nuestra historia. Así es. Queremos agradecerles a todos por estar escuchando este capítulo y queremos agradecerles también por la comunidad que estamos formando. Realmente el leer los comentarios que ustedes ponen fortalece nuestro testimonio y muy seguramente fortalece también el testimonio de las demás personas que los leen. Una manera muy buena de poder apoyarnos a que este análisis llegue a más personas es suscribiéndose en el canal y dándole like también al video. Y ¿por qué no? Copiar el enlace y enviarlo a alguien que creas que puede verse beneficiado de este análisis. Si bien es cierto que lo principal es ir a la fuente directa en el manual y leer y buscar la ayuda del Señor, también escuchar a veces este tipo de comentarios puede fortalecer la fe de las personas. Entonces, te agradecemos mucho por los comentarios que pones. Y fiel a la tradición que tenemos, Eduardo, si llegaste hasta aquí, coméntanos con un emoji. Aquí debería haber un músculo, ¿no? Pero en el del emoji sí trae. ¿Por qué? Porque es la preparación para trabajar en su obra. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Eduardo.
por el análisis y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.